Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Estoy conmovido y sensibilizado por el testimonio de Mario. Y obviamente no puedo evitar compararlo con la Argentina, que tiene 3.000 militares presos, sin ninguna garantía jurídica. Y hay dos cosas con las cuales quiero dos reflexiones previas a encarar esto, y te pido, Carlos, que cuando falten 5 minutos para los 20 minutos que tengo, me avises. Pero la primera reflexión es la siguiente. Mario, con muy buena voluntad, pero creo que es inviable, lamentablemente, no coincido con él, pero sí coincido en su buena voluntad. Él quiere una concordia, un acuerdo. Es imposible acordar con los comunistas, con los amigos de los terroristas, con los homicidas que pretendieron arrastrar a Chile o en su momento a la Argentina, más o menos momentos parecidos, al comunismo. Son unos resentidos, son unos asesinos y van por nuestra vida, por nuestra libertad, por nuestra propiedad, y medio siglo después siguen con su resentimiento, con su encono, con su odio, tratando de encarcelar vengativamente, no pidiendo justicia, sino vengativamente a quienes fueron vencedores de la revolución que no pudieron hacer, ni en Chile ni en Argentina. Ese resentimiento lo permanecen en el tiempo y lo disfrazan de derechos humanos y de supuestos juicios que en realidad son una caricatura y una parodia. Entonces yo considero que la concordia, la convivencia sana, la unidad, me parece muy bueno como objetivo, pero impracticable, habidas cuentas de que nosotros enfrente no tenemos gente que piensa distinto, adversarios respetables, tenemos enemigos, tenemos enemigos. La segunda reflexión eh, tenía que ver, yo ahora no recuerdo exactamente, porque dijo tantas cosas que me movilizó. Tengo muchos amigos presos en Argentina, pero a ver, vamos a hablar de Chile. Yo no vine a hablarles de Argentina, que conozco muy bien porque he escrito mucho sobre Argentina y me he dedicado al tema. Pero el proceso chileno, este año va a ser tremendo el bombardeo. No, tenía que ver con lo jurídico, pues soy abogado. El Tratado de Roma, suscripto, por ejemplo, en Argentina en el año 2000, perdón, tipifica el delito de lesa humanidad, que tengo entendido que en Chile es el secuestro permanente. En cada lugar se hace un truco antijurídico y anticonstitucional. El Tratado de Roma comprende al delito de lesa humanidad como el ataque sistemático a población civil, sea que este ataque provenga desde el Estado o de una organización. Pongan en Google Tratado de Roma, yo no puedo recordar si es el artículo 7, 8 o 9, nunca me acuerdo, porque un artículo define el delito de lesa humanidad, el otro el de genocidio. Ni en Argentina ni en Chile hubo genocidio, y ni en Argentina ni en Chile hubo delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque tanto el gobierno militar chileno como el argentino se dedicaron expresamente a combatir a ejércitos irregulares, el MIR o en el caso chileno y otros ejércitos colaterales, o los montoneros del ERP en Argentina. O sea, es población combatiente, alzada, armada, con grado militar, pero irregular, no es un ejército profesional y oficial de un Estado. Entonces, son guerras de cuarta generación, se les dice ahora, o guerras irregulares. ¿Cómo es una guerra irregular? Una guerra que no tiene reglas, porque las reglas del derecho internacional que contempla la guerra no se contemplan cuando hay una guerra civil o algo similar, un conflicto interno. ¿Y quién impone las reglas? El bando agresor. Si yo le quiero pegar a Carlos Fica, jamás lo haría, es un amigo, con un insulto, él me puede devolver un insulto. Si le quiero pegar con un palo, con un barrote, él se puede defender con un piedrazo. Si le quiero tirar un tiro, él me se va a defender a tiros, legítimamente. O sea,
las reglas las pone el atacante. Y en el caso de Chile, las reglas las puso el atacante. Y las reglas empezaron durante el gobierno lamentable, impresentable, indecoroso de Frei Montalva, y por supuesto se envalentonaron, amplificaron durante la dictadura comunista de Salvador Allende, con la complicidad de miembros traidores de las Fuerzas Armadas, y me refiero desde Carlos Prats al general Bachelet, que cumplieron un servicio no a su patria, a la que les juraron la bandera, sino al servicio de Salvador Allende, pro-castrista, agente castrista, miembro de los cónclaves comunistas en la Cuba, en los famosos cónclaves del 66, 67, para invadir territorialmente la región de guerrilleros, sino que además él era asiduo visitante y financiado por la KGB. Entonces Salvador Allende, y además fue considerado un dictador, no por mí, que soy un simple ensayista, sino por el Congreso de la Nación, por la Contraloría General de la Nación y por la Corte Suprema de Justicia. Y su brazo armado y paramilitar al servicio de la violación de los derechos humanos de los chilenos era el MIR, cuyo uno de sus líderes era un sobrino de él. Por eso él además indultó, a poco de asumir, a numerosos terroristas. Pero yo no quiero en 20 minutos hacer un resumen que no puedo hacer en 20 minutos. Lo que a mí me interesa es que Chile se salvó por la reacción de la chilenidad. Por eso quiero ir desde todas las tropelías que cometió Salvador Allende, un antidemócrata, porque un verdadero demócrata no trae a un genocida como Fidel Castro un mes entero a Chile, como ocurrió en 1971, cosa que muchos jóvenes chilenos no saben, a promover la revolución, a llenarla de cubanos, de la inteligencia cubana, y que el genocida Fidel Castro se pasee por 9 ciudades, como tuvo en Chile, promoviendo la revolución y comandando la revolución. Porque Salvador Allende respondía a Fidel Castro primero y en última instancia a la URSS, a la cual viajó con el camarada Prats, así le llamaban los informes de inteligencia soviéticos al general Prats, traidor a su patria, funcional al comunismo internacional. Chile fue la segunda experiencia que se pretendió instalar después de Cuba. Obviamente Chile siendo un país mucho más importante en muchos términos estratégicos, bueno, incluso poblacionales y en importancia de país respecto de Cuba. Entonces, para la URSS era muy importante este segundo bastión. Se logró con Cuba, pero en Chile no se pudo lograr por varias razones. Y esas razones tienen que ver con lo que se va a discutir en Chile todo este año, que es la glorificación de Salvador Allende y la satanización del 11 de septiembre. 11 de septiembre que salvó a Chile de ser un país minúsculo a ser un país que deslumbró al mundo. Lo digo como argentino. Yo desde chico crecí, nací en el 75, pero tuve conciencia política a partir de los 10 años, 1985. Ya Chile superaba por lejos a la Argentina. En 1989 hubo 2 episodios. Bueno, hubo el plebiscito en Chile y la huida de Raúl Alfonsín en medio de la hiperinflación en un país devastado, acabado, terminado, y un Chile que se democratizaba definitivamente como consecuencia de los plebiscitos que Pinochet ganó en buena ley, con voluntad popular, en el 77 y en la Constitución del 80, donde fue camino hacia la democracia y hacia la institucionalización, con el voto popular, que le dio un mandato por 8 años, que hizo un tercer plebiscito que perdió sacando el 45% de los votos, es decir, 10 puntos más de los que sacó Allende cuando ganó en el 70, con el 36% de los votos, casi arañando
apenas por un puñado de votos respecto de la candidatura de Alessandro. Después de 17 años de gobierno, y aunque te gobierne un país, un santo, después de 17 años, cualquier país se cansa y quiere renovar. Es normal. Entonces, la elección del 88, 89, no, precísenme porque me puedo equivocar de año por una cuestión en este momento de memoria. Pero, ¿qué ocurre? Ese porcentaje fue histórico, glorioso. ¿Qué presidente, después de gobernar casi 20 años, saca semejante caudal de votos para seguir gobernando en democracia? Pónganme ejemplos. Porque Pinochet fue plebiscitado 3 veces por voluntad de Pinochet. Se autolimitó el poder por voluntad de él. Porque la Constitución del 80, hecha por hombres impecables, no por una manga de energúmenos, de tarados mentales, de infantiles, de agitadores panfletarios sin preparación, como fueron los que pretendieron cambiar la chilenidad por otro paradigma y que afortunadamente fueron derrotados. La Constitución del 80 permitió un despegue, la Constitución del 80 y decisiones políticas certeras, a pesar de las presiones internacionales, y entregó un país sólido, consolidado. Y hay dos maneras de reivindicar al gobierno militar. Una es la de aquellos que lo reivindican de manera expresa. Por ejemplo, un pensador que yo respeto mucho, como lo es, ustedes lo conocen muy bien, Hermógenes Pérez de Arce y otros. La segunda manera de reivindicar al gobierno militar es implícita, cobarde y solapada, la concertación. Si la concertación hubiese estado tan en desacuerdo con el gobierno militar, ¿por qué no volvió a las políticas de racionamiento, de estatización, de ocupación, de castrocomunismo de la Unidad Popular? No. Persistir ese camino. Es cierto, hicieron reformas constitucionales, pero no en lo esencial, sino en lo accidental, en cuestiones operativas. Bueno, sí, pero el rumbo escogido fue el mismo. Chile desde el 73, por espacio de 40 años, tuvo un despegue que impactó y maravilló al mundo. Y quiero decir algo, eh, fue un orgullo y se habló injustamente de milagro chileno. No, no hubo un milagro. No es que bajó la Virgen María y dijo, hagamos de Chile, desde las cenizas, un paraíso. No. Costó un esfuerzo tremendo, una campaña de difamación tremenda, 17 años de una conducción férrea que entregó a Chile un país pleno, próspero, tecnológico, con exportación, con números impecables, y que la concertación no modificó en lo sustancial. Ahora, ¿qué ocurre? La batalla hoy es cultural. Como es cultural, estamos batallando contra el enemigo marxista en el contexto de lo intangible. ¿Qué es lo intangible? Lo cultural. En su momento hubo que batallar contra el castrocomunismo a vía armada. Ahora hay que batallar en lo cultural. Y batallar en lo cultural implica batallar en la historia, en la sociología, en discusiones contemporáneas, en discusiones que tienen que ver con un paradigma, con un modo de ver el mundo, pero sobre todo con el pasado. ¿Por qué la gente votó por un retardado mental, con problemas psicológicos graves, que no pudo terminar su carrera debido a su bipolaridad o a sus trastornos psiquiátricos como Boric? Apoyado por el Partido Comunista, que fue el partido que junto con el Partido Socialista llevó al suicida Allende al poder. Porque las nuevas generaciones, la pirámide electoral está conformada en su base masiva por jóvenes, no han conocido la historia. Entonces es necesario revisar esa historia. Es necesario infundirle a los nietos, a los hijos, en las redes sociales, ¿qué fue el gobierno de Allende? Que fue una dictadura, una dictadura castrocomunista empobrecedora,
porque no me canso de repetirlo, por más que el imbécil de Mario Vargas Llosa se haya enojado cuando Axel Kaiser le hizo una pregunta y ustedes recordan. No hay dictaduras buenas, todas las dictaduras. No, no. No es lo mismo Stalin. A ver, ¿dónde le hubiese gustado vivir a Mario Vargas Llosa? ¿Bajo el gobierno de Stalin o bajo la prosperidad de Pinochet? Que ese chanta, que ese energúmeno, por más Nobel que sea en aspectos literarios, opinando sobre política, no entiende nada, o si las entiende, por corrección y por ser bien pensante y un cobarde, miente. Y como es un personaje influyente en América Latina y bien visto, influye en las clases medias. Entonces, el 11 de septiembre tenemos que trabajar, dar una batalla conjunta, concientizar. Es una oportunidad. Es cierto que contamos con mucho menos recursos, no contamos con el aparato del Estado, pero contamos primero con el 62% que le dijo que no a Boric. Y hay una aclaración que no coincido con Mario, pero que me es muy común en Chile, que he ido el año pasado 3 veces. Y quiero en esto homenajear a una chilena patriota que quiero con todo mi corazón y admiro, que es Francisca Morrison, que no sé si está o no está, porque... Sí, está. Bueno, le mando todo mi cariño y reconocimiento tremendo, porque ella está 24 horas por día luchando por esta causa. Eh, eh, nosotros contamos, digo nosotros porque yo me considero muy amigo de Chile, soy argentino, pero me voy a Chile y me considero en mi casa, me siento en mi casa, me tratan mejor que en mi casa. Y siento profundo respeto y admiración por el proceso chileno, iniciado en el 73 y que llevó a Chile a ser un país que superó por lejos a la Argentina. Bien, hace 10 años que Chile está mal, 10 años. ¿Qué quiero decir con 10 años? Los últimos 4 años de Piñera, los últimos 4 años de Bachelet y lo que va de Boric, casi 10. 10 años que Chile está mal. Entonces hay que dar la batalla cultural. Y no considero que los gobiernos de Piñera hayan sido de derecha, y no considero que hoy Renovación Nacional ni la UDI representen a la derecha. En todo caso, alguna vez, no lo digo por Piñera, que creo que viene de la democracia cristiana, que fue la que le dio los votos a Allende para que sea presidente en el 70. La democracia cristiana tiene una deuda con Chile, gravísima. 5 Sí, cómo minutos no. me quedan. Sí. Bien, la democracia cristiana es un partido de miserables. Si alguna vez tuvo algún presidente reconocible y bueno, puede ser. No conozco toda la historia chilena. Me circunscribo a lo que yo conozco, que son los últimos 50 y pico de años, 60 años. La democracia cristiana le ha hecho un daño a Chile tremendo. Entonces, y Piñera viene de ahí, sí, llegó por la derecha, era lo que había, pero Piñera no me parece un hombre de derecha, no gobernó como un hombre de derecha y le entregó en bandeja al comunismo chileno la posibilidad de hacer una constitución para destruir a Chile. Ahora, Allende no cayó por el alzamiento de Pinochet. Lo de Pinochet fue sencillamente la frutilla del postre. Previamente estuvieron las manifestaciones de las mujeres, las manifestaciones de los camioneros, las manifestaciones de la huelga del teniente, la manifestación de los que se opusieron a la ENU, el descontento popular, las elecciones ganadas por la oposición en el 73, a pesar de que la UP usó 10 puntos de fraude en su favor e igual perdió. Entonces, yo confío en la chilenidad, que fue cuando masivamente se levantó contra la dictadura comunista empobrecedora y famélica y asesina de Allende. Y también se levantó ahora, con el 62%. Entonces, hay que hacer sentir, porque la izquierda vive con la palabra pueblo en la boca. Ellos son los representantes del pueblo. ¿De qué pueblo? Si siempre han sido un tercio. Y cuando ganaron por X cantidad de votos es porque la mitad de los chilenos no fueron a votar. Porque en Chile el voto, a diferencia de Argentina, es libre. Bueno, hay que movilizar, impulsar, promover,
militar de una manera apostólica, concientizar. Entonces, tenemos que sacarnos de encima estos energúmenos que ya perdieron y tenemos que identificar a los falsos derechistas, pactistas, que están en el contubernio, quizás por incentivos inmorales, pactando con el comunismo, incluso provenientes de partidos que asesinaron al fundador de su partido. Entonces, yo llamo a la chilenidad, con la cual me siento identificado, representado y le tengo tanto cariño, a militar. ¿Militar qué significa? En las calles, en las manifestaciones, en las redes sociales, en el círculo de influencias, en el trabajo, en el club, en la universidad, en las Fuerzas Armadas, en cualquier ámbito de influencia para concientizar, denunciar, y este es un año crucial. Ellos son menos que nosotros, lo demostró el plebiscito. Son muchos menos, son un tercio. Entonces, tengamos conciencia de que somos mayoría, tengamos conciencia de que tenemos razón, porque no existe ningún país donde se haya aplicado un modelo marxista-leninista, así se definía Salvador Allende, exitoso. Ni uno. Que muestren un modelo socialista exitoso, que me lo muestren, que haya aplicado políticas socialistas. No algunos que vienen de la izquierda y después iniciaron un proceso de privatizaciones y de política abierta al mundo, que ha sucedido, conversos. Pero los que aplicaron en concreto un programa de izquierda, no hay un solo ejemplo exitoso. Entonces, nosotros no solo tenemos razón, no solo salvamos a Chile del comunismo, no solo pusimos a Chile en el primer mundo, aceptado tácitamente por los hipócritas de la concertación que continuaron con ese modelo, sino que además, cuando llegamos a situaciones extremas, en el 73 existió la rebelión chilena popular que culminó con el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, que no era ni más ni menos que sacar a quien las autoridades de la Contraloría Republicana, del Congreso de la Nación y de la Corte determinaron que era un presidente ilegítimo, ilegal e inconstitucional. Y en el plebiscito se movilizó la chilenidad y esa chilenidad le dijo a Boric, no, lamentablemente la falsa derecha, la exderecha, los inmorales que le robaron votos a la derecha, hoy son pactistas. Hay que denunciar al gobierno y sobre todo a los traidores, para que esos traidores no distraigan los votos de las votaciones futuras. Y si a mí me preguntan, como un argentino, ¿qué veo yo desde afuera? ¿A quién hay que tratar de convencer, persuadir y potenciar? Discúlpenme, algunos pueden pensar a favor mío, otros no. Es mi opinión, todo es opinable, no soy el dueño de la verdad, pero estoy enamorado, en términos políticos, por favor, entiéndase bien, de Tere Marinovich. Yo trataría de persuadirla y decirle, Tere, Chile te está pidiendo un gesto patriótico. Sos vos quien en este momento tenés que apostar y jugarte para los desafíos que se vienen. Culmino con esto. Gracias por el tiempo.